Nuestra vida diaria, en todas las formas que el Señor sangró. Y creo que vamos a aprender algo nuevo en esta noche, por lo menos vamos a llevarnos una nueva revelación, porque cuando hablamos de el por qué la sangre de Jesús tuvo que debe haber sido derramada, ya vimos todo el poder y la autoridad y las cosas que se nos abren, que se nos han sido dadas y que se nos permiten. Como una de ellas vimos que es por su sangre que echamos fuera los demonios, ¿verdad? Y todo eso es maravilloso, pero hay algo tan importante que nosotros debemos de conocer acerca de la sangre de Jesús en nuestra vida diaria. ¿Qué privilegios tenemos gracias a la sangre de nuestro Jesús? El punto número 1 hoy es que a través de su sangre Él nos dio victoria sobre la rebelión, sobre la queja, sobre ¿cuál es otra forma de decir rebelión? La queja, sobre la lástima propia que a veces podemos tener, la desobediencia. Nos dio victoria sobre la rebelión y desobediencia. Pero quiero hoy compartir algo contigo que creo que nunca antes lo habías oído, ni yo lo había escuchado antes, pero el Señor me lo dio en esta enseñanza. Y quiero compartirte. ¿Cuántos piensan que Jesús comenzó a derramar su sangre cuando fue llevada a esa cruz? Levanta la mano si tú crees que es en la cruz que Jesús comenzó a derramar su sangre. ¿Nadie más? La mayoría están correctos, porque Jesús no comenzó a derramar su sangre en la cruz, comenzó desde el momento antes que lo latigaron en su espalda. Desde ahí comenzó a derramar su sangre. Después de ello, una vez más la derramó cuando le clavaron la corona de espinas en su cabeza, porque quiero corregir algo que a través de los años se nos había dicho, pero era una idea errónea, que a Jesús le habían puesto la corona de espinas sobre la cabeza. Es cierto, se la pusieron, pero la Biblia dice que después tomaron un palo y se lo clavaban, le pegaban imagínate, al querer clavarle la cruz en el cráneo, le golpeaban su cabeza con no creo que era un palito delgadito, era un tremendo palo, y le golpeaban su cabeza. Pero hoy quiero enseñarte algo nuevo. No es ahí donde Jesús comenzó a derramar su sangre. Jesús comenzó a derramar su sangre desde el huerto de Getsemaní, pero nunca se ha hablado de esa manera, porque lo que hizo que Jesús tuviera temor hasta la muerte fue el saber el precio que iba a tener que pagar en la cruz, ¿sí o no? Pero para poder saber por qué le clavaron, por qué necesariamente tenían que haber sido una corona de espinas, ¿sabes por qué? Porque era apropiado, porque la Biblia dice que en la cruz fueron clavadas todas nuestras maldiciones, ¿sí o no? Pero ¿cuántos podemos recordar que había una maldición de espinas, de cardos, desde el huerto del Edén? Cuando el hombre fue maldecido
se le dio una maldición de espinas desde el huerto del Edén, ¿sí o no? Para poder entender esto, quiero que me acompañes al libro permítame tantito, se me fue por un momento, se me perdió. Yo sé que está en Génesis. Está en Génesis 3:18. Se la anoto, lleva una para poder seguir. Al final les doy los chocolates hoy. Amén. ¿Cuántos están ya allí en el libro de Génesis 3? En el versículo 18, así es. Y dice la palabra del Señor que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y dice, pero empecemos desde el 17. Y al hombre dijo, por cuanto tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, y darás luz a nuestro... Sí, no, ese es el 16, perdón, me perdí. Sí, 16. Y a la mujer dijo, en el 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Por causa del hombre, sí o no, no por causa de la mujer. Quiero que entendamos esto. Toda una vida le han echado la culpa a Eva, y en realidad quiero decirles, no fue la culpa de Eva, porque mira, ¿por qué Dios se enojó con Adán? Dice, por cuanto que obedeciste. La mujer le dijo, amor, mira qué rica fruta, comamos de ella. Pero el hombre es al que se le había dado la autoridad y el poder sobre el huerto del Edén, ¿sí o no? En estos tiempos, si el hombre obedece a la mamá, ¿qué le dice a la esposa? Mandilón, ¿sí o no? Tremendos machistas, ¿verdad? Pero quiero que veas por qué Dios se enojó con el hombre. Porque obedeció a su mujer, conociendo la palabra de Dios. Si tu esposa te dice vayamos a hacer algo que no está alineada con la palabra de Dios, enójate, desobedécela. Pero si tu esposa te da un consejo sabio, escúchala. Amén. Pero quería aclarar, ya que pasamos por aquí, Dios castigó a la humanidad por la desobediencia del hombre, no de la mujer. Y esto no lo digo porque yo soy mujer, te lo enseñaría aún aunque yo fuera varón, porque ha habido tanto misconcepción. Es que él hizo, no, él le habían dicho, cuida de este lugar, enseñoreate sobre los animales y todo lo que hay en este mundo, ¿sí o no? En este jardín, ¿sí o no? Pero fue la desobediencia de Dios, perdón, del hombre, por lo cual nos trajo todas estas maldiciones. ¿Por qué te digo todo esto? Porque tengo que enseñártelo para entender por qué esa maldición tenía que haber sido redimida en la cruz. Es una maldición que entró al mundo y que tenía que haber sido redimida. Ahora vayamos a leer cuáles fueron una de las maldiciones.
Ahora sí leamos allí en Génesis 3:18 y dice, escucha, termino el otro para que ustedes entiendan cómo comenzaron las maldiciones. Comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita, escucha, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Porque tienen que trabajar varones todos los días para traer la papita a la casa. Enójense con Adán, ¿ok? Es de broma, pero nos ayuda a entender por qué, cómo vivimos hoy, aunque el hombre ha cambiado muchas cosas, pero nos ayuda a entender toda la maldición que entró a la tierra, amén, y por qué Jesús tenía que redimirla. Ahora sí dice, comerás de ello todos los días de tu vida, y vayamos al 18, dice, espinos ¿qué? Y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente. ¿Le suena conocido, varón? ¿Se identifican? Que ahora las mujeres ya también entraron a esa maldición, ¿verdad? Imagínense, lo único que tenía que hacer Adán era caminar por el huerto. Ni siquiera tenía que sembrar. Solo tenía que caminar y decir, qué bonitos higos, wow, qué grandotas las sandías, qué ricos camotes, wow, esos duraznotes, qué deliciosos. Eso es lo único que tenían que hacer, sí o no. Ni siquiera tenían que sembrarlos. Pero por un fruto, por uno perdieron todos los demás. Toda esa gran bendición. Y es ahí donde vemos aquí en el 18 cómo entró esa maldición. Espinos y cardos te producirán. Por eso la Biblia dice que cuando crucificaron a Jesucristo, allí quedaron clavadas, ¿sí o no dice la Biblia así? Quedaron clavadas todas, ¿qué? Nuestras maldiciones. Ahora puedes entender por qué fue apropiado que tenía que ser una corona de espinas. Por eso Jesús tuvo que llevar en su cabeza esa maldición de los espinos y de los cardos, porque esa maldición se rompió allí en una forma espiritual. Las consecuencias continúan. Tú dirías, bueno, si se rompió la maldición, ¿por qué sigo trabajando? Porque las maldiciones se rompen, pero las consecuencias quedan. Amén. Entonces podemos ver ahí que Jesús derrama su sangre a través de la corona de espinas. ¿Por qué? Porque las espinas ahora podemos ver que era ese símbolo de maldición de Dios sobre el pecado, como lo acabamos de leer en Génesis 13:18. Por eso era apropiado que Jesús, las espinas fueran llevadas en su cuerpo para romper esa maldición. Tenía que sufrir Jesús en la cruz por nuestra redención de la maldición del pecado, llevar en su frente el símbolo de esa maldición, es decir, la corona, esa corona de espinas. Vayamos a Mateo 27:29. Mateo 27:29. Amén. ¿Quién dijo amén? Aarón, ¿nos puedes leer Mateo 27:29, por favor? Dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le encarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos. Amén. Y se burlaban de él.
Amén. Podemos ver confirmado que la corona le fue clavada sobre la frente. Llevas una, nada más lleven su cuenta. Amén. Entonces podemos mirar que de esa manera indicó que llevaba la maldición en sí mismo. La sangre derramada hablaba de redención de esa maldición de pecado. Podemos ahora entender por qué tenía que ser la espina de cardos, de espinas y cardos, para que se rompiera esa maldición. Por eso la Biblia nos confirma: y fue echada todos nuestros pecados y toda la maldición sobre de él, ¿sí o no? Ahora podemos empezar a entender mejor el por qué tenían que haber sido espinas, por qué esa corona había tenido que ser llevada y tenía que haber sangrado a través de esas espinas y esos cardos. Está conmigo. Y este es mi punto 2, pero quiero regresar a mi punto 1, que me desvié un poquito. Y le había hablado yo acerca de que la primera vez que Jesús sangró por la maldición de la rebelión, de la rebelión, desobediencia, por causa de la desobediencia, para maldición, de romper esa maldición de la desobediencia. Y esto lo podemos ver donde sucedió cuando Jesucristo dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Allí Jesucristo, él pudo haber dicho: no voy, no puedo morir, es demasiado duro, es demasiado difícil, porque lo era, ¿sí o no? Pónganse a pensar un segundo, solo un segundo, estar en el lugar de Jesús y saber que te espera esta muerte horrible. Él pudo haberse revelado y dicho: a final de cuentas no es mi culpa. Él pudo haber dicho, a final de cuentas, pudo haber dicho: ¿sabes qué, papito? Lo siento, es demasiado duro, no lo voy a hacer, porque a final de cuentas no fui yo el que pequé, ¿sí o no? Pero Jesús, fue tanta la carga, el dolor que sintió en ese momento. Y para esto quiero que me acompañes a Lucas 22. Lucas 22, 42. Amén. Lucas 22, 42. ¿Puedes leer, por favor? Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y voy a leer desde el 41. Bueno, 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Ya que importante es llevar una vida de oración. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, o sea, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle. Por eso es que, hermanos, cuando nosotros nos encontramos ahora en situaciones duras y difíciles, nosotros podemos ser consolados, podemos ser abrazados, podemos ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Es por eso que Jesús tenía que haber rompido toda rebelión, desobediencia y quizás ira y enojo, porque él pudo haber dicho: pues ¿qué? ¿Por qué tengo que ir yo a la cruz? ¿Por qué tengo que morir por esa bola de pecadores?
Pero Jesús, lejos de enojarse, lejos de arrepentirse, lejos de quejarse, lejos de rebelarse que estaba en su derecho si hubiera querido, pudo haberlo hecho, mas sin en cambio, solamente de su boca salieron estas dignas palabras que dicen: no se haga mi voluntad sino la tuya. Estas palabras hablan de sumisión, hablan de obediencia, hablan de alguien que está dispuesto a sacrificarse a sí mismo para la redención de los pecados de muchos otros. ¡Qué tremendo! ¿No lo ven de esa manera? La tensión de la muerte era demasiado fuerte, hermanos. El que los vasos sanguíneos de su cara se hayan roto. Mira, hermano, se mezclaron con su sudor y cayeron grandes gotas de sangre. Hemos pensado erróneamente que Él comenzó a sangrar para perdón de nuestros pecados desde la cruz, pero hoy quiero enseñarte y mostrado que el derramamiento de la sangre de Jesús comenzó en el huerto de Getsemaní. Y esas gotas de sangre que Él derrama allí en el huerto de Getsemaní representan que allí se rompía la rebeldía. Allí eran para que se rompiera toda desobediencia. Por eso Él dice: no quiero religión, no quiero sacrificio, solo quiero que tu obediencia. Solo quiero tu obediencia. Es lo único que pide Jesús a cambio de todo lo que Él ya hizo para que nosotros podamos vivir una vida en paz, una vida victoriosa, una vida alejada del pecado, porque sí se puede, sí se puede. La palabra dice, si vemos la tentación venir de aquel lado, ¿qué dice la palabra? El abusado ve que el peligro, la tentación, y la Biblia dice, el abusado la ve y ¿qué hace? Se aleja, huye. Entonces, cuando caemos en pecado, en desobediencia, es porque no huimos, es porque acariciamos, es porque tocamos y nos gustó lo que tocamos. Pero Él solo pide que nosotros huyamos de la tentación. Él ya rompió la maldición de la rebeldía, de la desobediencia. Ahora a nosotros nos toca ver la tentación y huir. No esperes que la tentación llegue cerca de ti. En cuanto aparece, en cuanto la miras o la hueles, huye del otro lado y solo di: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, y di: patitas, ¿para qué las quiero? Amén. Y empieza a correr hacia la otra dirección, clamando: Espíritu Santo, ayúdame en el nombre de Jesús. Espíritu, ¿no nos dejaron un ayudador? Tenemos un ayudador, úsalo. El problema es que se nos olvida que tenemos un ayudador y a veces llamamos al vecino, al papá, a la mamá, a quien se nos ocurre, menos al que debemos de llamar. Y a veces cometemos ese error. Amén. Entonces, esa sangre, las primeras gotas de sangre fueron derramadas para romper espiritualmente la desobediencia, la rebelión que venía en la tierra. ¿Se acuerda? Desobediencia, pastora, claro. ¿Se acuerda usted cuando dice: qué tristeza que Dios llegó a un punto donde dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre? ¿Sí o no? Me arrepiento
de haber hecho al hombre. Pero en estos tiempos lo que tenemos que hacer es recordar lo que pasó allá cuando Jesús y dos ángeles poderosos visitaron a Abraham. ¿Qué tiene que ver todo eso con esto? Espérenme. Ahora les contesto. Porque hubo un tiempo que llegó, Abraham tenía una relación tan personal con Dios, tan íntima, tan amigos, que el mismo Jesús, cada vez que tú lees en la Biblia el ángel de Jehová, estás leyendo Jesús. Jesús está en el Viejo Testamento, lo que pasa que no se nos había revelado y no lo habíamos reconocido. Pero el ángel de Jehová no era otro más que nuestro Cristo en estos tiempos. Y la Biblia dice que llegó Jesús, el ángel de Jehová y dos ángeles a visitar a Abraham, ¿sí o no? Y Abraham feliz se fue y le dijo: espérame, déjame darte, hagamos algo de comer para ti. Y él se quedó y corrió, y dice que Jesús echó una barbecue con Abraham. Se comió una barbecue con Abraham, ¿sí o no? Y dijo él: no le contaré a mi amigo lo que voy a hacer. ¿Sí o no dice así la Biblia, los que leen la Biblia? ¿Acaso no dijo el ángel de Jehová? O sea, Jesús no fue uno de los otros dos ángeles, fue el ángel de Jehová que dijo: ¿acaso no le revelaré a mi amigo Abraham, a mi amiga Débora, a mi amigo Noel, Luis, Román? Pongan todos ahí su nombre. ¿Acaso no le revelaré a mi amigo lo que voy a hacer? Voy a destruir Sodoma y Gomorra. No le revelaré a mi amigo lo que voy a hacer. Y le reveló a Abraham lo que él iba a hacer. ¿Y sabes qué empezó a hacer Abraham? Conociendo el corazón del Señor, porque cuando tú tienes una relación íntima con tu papá, con tu mejor amigo, conoces el corazón de esa persona, ¿sí o no? Tú dices: no, me conozco a mi hijo como la palma de mis manos, sé cómo piensa, sé lo que va a hacer, ¿sí o no? Y Abraham, esa es la razón que entra en un modo de intercesor y comienza a decirle: Señor, si hubiera 30 justos, ¿destruirías? Y el Señor le dijo: si hay 30, no destruyo. Eso le dio una respuesta de que no había 30 y que dijo: tengo que seguir intercediendo. Señor, si hubiera 20, si los hubiera, Abraham, no destruyo. Señor, si hubiera 10, si los hubiera, no destruyo. Señor, por última vez, no se enoje mi Señor, dijo uno de los siervos por ahí, déjeme aún hablar una vez más. Si hubiera 5 justos, ¿destruirías? Y yo me imagino con cuánta tristeza el Señor debió haberle contestado a Abraham: si hubiera 5 justos, no destruiré la tierra. Sodoma y Gomorra. Y qué tristeza, no, qué bueno, porque ya no volvió a interceder más Abraham, porque en ese lugar sí había su primo, su esposa, y que eran 2 hijas. Hijas eran 2, ¿verdad? 4. Los yernos no cuentan, te voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que cuando Abraham fue a tratar de colectar a sus yernos eran parte de la gente impía, eran impíos, no eran justos.
eso nos prueba que ellos no entraban en la ecuación de los justos, porque dice la Biblia que Abraham el primo intercedió y quiso ir por ellos, pero ellos no quisieron. Ellos eran parte de toda esa gente, vivían como ellos. Por eso es que no fueron contados, porque si hubieran sido los yernos, hubieran sido esos 5, ¿sí o no? Pero el nombre del sobrino se me fue ahorita, Lot, y su esposa y sus 2 hijos eran solamente 4. Y como no fueron hallados 5 y él hasta ahí paró, Jesús envió 2 ángeles, ¿sí o no? ¿Por qué envió a los 2? Porque él se regresó para allá de donde había venido, donde estaba sentado a la derecha del Padre. Amén. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con lo que estamos enseñando mucho? Porque todo el pasado aún tiene consecuencias en este presente. Cuando Dios dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre, pero dice la Biblia que allí solamente encontró, dice la Biblia, ¿a quién? A un hombre justo, ¿sí o no? Veamos la diferencia, hermanos. Porque Dios es tan maravillosamente bueno y sabio, porque aunque no salvó a Sodoma y a Gomorra la intercesión, pero Dios le permitió que a Lot y la esposa y los hijos vivieran y no fueran muertos con todos los impíos. Les permitió salir, ¿sí o no? Y salieron. Pero ahora quiero que veas algo. La Biblia dice que Dios dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre, pero también después de que vio tanto pecado, como dice la Biblia, que hemos llegado a los tiempos de Sodoma y Gomorra, hombre con hombre, mujer con mujer, lo bueno llaman malo, lo malo llaman bueno. Estamos viviendo tiempos, lo que dice la Biblia, los últimos tiempos, donde la maldad aumentaría, ¿verdad que sí? Pero podemos ver que aun cuando Dios intentó, porque lo intentó, destruir a la humanidad, aún ahí dice que encontró a un hombre justo. Uno, ¿sí o no? Dice la Biblia que encontró a un hombre justo. Ahora quiero que veas esto y vayas y entiendas y vayas conociendo el corazón de nuestro Dios y de nuestro Jesús. Porque dice la Biblia que encontró un hombre justo. Mi pregunta sería, entonces, ¿por qué entró Noé, su esposa y todos sus hijos, si el único justo era Noé? ¿Me está entendiendo? ¿Sabes por qué? Porque cuando hay un hombre justo en una casa, tú y tu casa serán salvos. Cuando hay un hombre o una mujer o un hombre y una mujer justos en una casa, por ustedes tu arca será salvada con todos los tuyos. Por eso es que la casa de Moisés no pereció, y por causa de Moisés entró la esposa, entraron los hijos, y fue salva una familia a través de la cual Dios vuelve a poblar toda la tierra. Quiero que comiences a ver el corazón de Dios. Dios no es un Dios injusto, es un Dios justo, un Dios que ama la justicia, y por ti toda una generación de gente puede ser salva y entrar al arca y no perecer en la maldición del pecado. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Podemos ver desde la antigüedad una cadena de desobediencia, una cadena de rebeldía, una cadena como el amor, la comprensión, pero sobre todo el gran amor de Dios ha salvado generación tras generación de morir por la rebeldía y el pecado
pecado de muchos, otros cuantos han sido salvos porque le hemos amado, porque le hemos buscado, porque hemos presentadonos delante de Él como esa gente justa. Y por nosotros los justos, los nuestros, van a poder entrar al arca de la salvación. Y más les vale que ustedes sean justos, para que tus generaciones no perezcan. ¿Me está usted entendiendo esto? Amén. Entonces vemos cómo la maldición de la rebeldía fue rota a través de que Jesús en obediencia dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y vimos el punto 2, que Jesús derrama sangre a través de la corona de espinas para poder romper la maldición de que entró a través de las espinas y los cardos en el huerto del Edén. Amén. Número 3, la sangre. ¿Qué significan la sangre de los azotes, de los latigazos? Quiero que me acompañe a Isaías 53. Isaías 53, ¿quién dijo amén? ¿A Débora? La hermana, María, mi hermana María. Amén. Isaías, están ahí, ¿verdad? En Isaías 53, 5. Hermana María, ¿no lo puede leer, por favor, en voz muy alta? Empiece en el 4, por favor. No, en el 2, porque todo esto está buenísimo. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hasta ahí. O bueno, el 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, ahora sí, hasta ahí. ¿Quién representa la sangre de sus ataques, de sus azotes y latigazos? Eso sabe usted que ahora dice la Biblia. Y mire, hermano, algo estaba escuchando el otro día, un documental acerca del libro de Isaías, y algo que ellos decían, que este libro es uno de los libros más maravillosos, porque aunque sabe usted que el salmista llegó a hablar cosas de la sangre de Jesús proféticamente en algunos salmos, pero son cortitos. Pero ningún otro profeta, ningún otro hombre antes del Nuevo Testamento había descrito cómo Jesús iría a la cruz, cómo sería latigado, cómo sería vituperado, cómo sería entregado a la muerte para perdón de nuestros pecados. Ningún profeta, nadie había hablado ni profetizado cosas tan exactas de la muerte de Jesús como lo hizo el libro de Isaías. Y aquí podemos ver la razón por la cual, porque desde el huerto del Edén habíamos ya sido maldecidos con enfermedad. ¿Por qué Jesús tuvo que haber sido latigado 33, 31, 39, 30 y tantas veces en la espalda?
¿Sabe por qué? Porque se tenía que romper la maldición de la enfermedad. Por eso la Biblia dice, por sus llagas, o sea, las de la espalda, y especifica, hemos sido sanados. Y esto se vuelve a enseñar en el Nuevo Testamento. Este mismo versículo lo volvemos a encontrar en el Nuevo Testamento. A través de las llagas de Cristo ya fuimos sanados. Y qué tremendo, porque aun cuando usted lo lee en Génesis, no dice que a través de sus llagas seremos sanados. Desde ahí dice, ya fuimos sanados. Qué tremendo y qué maravilloso, hermanos. Quiero que se den cuenta qué maravilloso es nuestro Dios, porque desde Isaías todavía no sucedió. Él debía haber dicho, pero a través de las llagas de Jesús vamos a ser sanados, sí o no. Mas sin en cambio usted puede leer en Isaías que la palabra dice, y a través de las llagas de Cristo ya fuimos sanados. Y estamos hablando antes de que esto sucediera. ¿Sabe por qué? Porque eso es la fe. Llamar lo que aún no vemos como si ya está hecho. Yo a Isaías, a mí me gusta mucho el libro de Isaías. Lo he estado leyendo y le digo una cosa, un profeta con una revelación tremenda, una fe. Un hombre, vemos muchos profetas en la Biblia, pero Isaías fue un hombre con mucha fe, un hombre que sufrió, un hombre que pagó un precio por creerle a Dios. Fue burlado, la gente se burlaba de él, mas sin en cambio él, a pesar de todo, sin importar qué, él le creyó a Dios. Mire, imagínenselo, él escribiendo y diciéndole a la gente, y vendrá el Mesías prometido y será crucificado. ¿Usted cree que la gente no se reían de él? Desde aquel entonces ellos ya esperaban un Mesías poderoso que iba a llegar como un Superman a destruir todo lo demás y hacerlos poderosos a ellos. Jamás esperaron a un Jesús que vendría con una templanza de sometimiento, de humildad, de amor, de aguantar y aguantar y aguantar, y sigue aguantándonos, sigue aguantándonos, porque no quiere que nadie se pierda, mas que todos procedan al arrepentimiento, salvos como no salvos. Amén. La sangre de los azotes o latigazos, esa sangre fue derramada a través de la espalda de Jesús, por esas llagas, por esas heridas, de esos latigazos, mis hermanos, somos sanados. Cuando yo oro por alguien y la persona sana, ¿sabes por qué es? Simple y sencillamente por esa sangre que fue derramada a través de una espalda que quedó hecha carne molida, para que ahora nosotros podamos arrebatar milagros de sanidad. Qué tremendo. Wow. Y lo último, mi último punto y termino: la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario, esa sangre que se derramó sobre ese madero, los clavos en las manos de Jesús y sus pies de Jesús que le sujetaron a la cruz, derramando la sangre que es y fue, hermano, suficiente, poderosa para salvarnos. Recuerdo que cuando yo estaba en California, en la base militar de Fort Irwin, creo que fue en Corea del Sur, que se levantó un hombre diciendo, esto estuvo en las noticias, yo lo escuché,
yo lo vi, yo lo busqué como cristiana, me llamó la atención. Se levantó un hombre diciendo que él era el nuevo nacimiento, la reencarnación de Jesucristo. Que él, esto fue lo que él dijo: vengo a derramar la sangre que él no terminó de derramar. Mentira del diablo, porque la sangre de Jesús fue derramada, y fue derramada hasta su última sangre, y fue más que suficiente para el perdón de nuestros pecados y abrir la puerta para cada uno de nosotros para la salvación. Por eso es que ahora somos salvos, porque fue suficiente. Y este hombre, mire, empezó a jalar adeptos, porque cuánta gente en el mundo buscando algo en qué creer, cuando Jesús está disponible para todos. Y él dijo: yo vine a derramar la sangre que él no terminó de derramar. ¡Qué mentira! Y hay gente que, como no conocen la palabra de verdad, creen las mentiras de Satanás allá en el mundo. No sé si algún día escucharon a este hombre, no me acuerdo su nombre, también en las noticias, muy famoso. En Miami se levantó un hombre que primero él dijo que él era el apóstol Pablo, y después fue escalando hasta que se levantó a decir que él era el Dios encarnado en él. Y miren, hermanos, tenía en su iglesia gente de la más rica. Era una iglesia ostentosa, mucho dinero. Este hombre vivió en mucha opulencia económica, y lo más triste y doloroso para mí en ese tiempo fue que su religión se extendió a muchos otros países latinos. Tenía iglesias y lo veían a él como si fuera Jesucristo caminando en la tierra. Había gente muy rica sentados en su iglesia, que proveía las finanzas para que él viviera como un rey aquí en la tierra. Él decía que cuando él muriera, él iba a resucitar al tercer día. ¿Y qué cree? Que ya murió. ¿Y qué cree? Que sus adeptos se quedaron esperando a que resucitara. Pasaron los 3 días y no sucedió nada. Por supuesto que no iba a suceder nada, nosotros lo sabíamos, pero vinieron a engañar a mucha gente, y la iglesia estaba llena. Lo que no, a veces no podemos llenar las iglesias con la verdad de Jesucristo, porque la gente está más inclinada a creerle las doctrinas del diablo que les permita. ¿Sabe usted en ese tiempo, hermano? Yo lo vi los videos. ¿Sabe cuánta gente se marcó con el 666? Porque él hizo ver que la marca de la bestia no era algo malo, maldito, lo vio como un símbolo de bendición y marcó. A los jóvenes, hubiera visto la juventud, fueron y se marcaron por montones el 666 aquí en el hombro. ¿Puede usted creer eso? Como los hombres nos dicen que le da cosquillas por oír doctrinas de hombre, doctrinas que están llevando a la gente al infierno y no a la verdad. Pero la sangre que fue derramada en el Calvario, en la cruz del Calvario, fue más que suficiente. Incluso nuestras actitudes y relaciones, para eso fue derramada esa cruz, para sanar relaciones entre padres e hijos, hijos y padres, para traer sanidad, hermanos, a las relaciones de unos con otros. Para eso se derramó. Pero la primera redención y lo primero que el Señor vino a redimir fue nuestra relación entre nosotros y Dios. Una relación que había estado quebrantada, separada. Por eso fue destruido Sodoma y Gomorra. Por eso fue derramada, destruida la tierra.
En un principio, cuando Noé, casi la tierra fue destruida, excepto por un hombre y su familia. Dios permitió que la tierra volviera a florecer para que Noé y su familia pudieran nuevamente fructiferar aquí en la tierra, ¿sí o no? Amén. Entonces, quiero que veamos y entendamos cómo nos afecta la sangre del Señor diariamente. Cuando somos rebeldes y pedimos perdón, la maldición se rompió y Él viene y ahora nos perdona. Cuando hay desobediencia, lo único que tenemos que hacer es: Señor, perdóname, y nos vuelve a perdonar. Cuando hay rebeldía, cuando hay pecado, ahora podemos decir: Señor, perdóname, y borrón y cuenta nueva, ¿sí o no? Cuando estamos enfermos, y a veces es por maldición generacional o porque no cuidamos este templo como debemos de cuidarlo, ¿sí o no? Pero aún ahí podemos decir: Señor, perdóname, y viene el Señor y nos sana, ¿sí o no? Él es bueno, hermanos. Entonces, esto es para que entendamos, podemos ponernos de pie, entendamos que la sangre de Jesús está allí para que nosotros podamos ser libres de cualquier cosa y poder volver a casa nuevamente con Él. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, hagamos lo que hagamos, pastora, hagamos lo que hagamos. Solo toma un corazón contrito y humillado que está dispuesto a decir: Señor, lo siento, Señor, perdóname, Señor, ayúdame en mis debilidades, Señor, ayúdame para no caer una vez más. Espíritu Santo, lléname de ti para ser más fuerte. Y Él está siempre ahí con su mano extendida para nuevamente tomarnos de la mano y traernos nuevamente a casa. Todo eso es lo que hace la sangre de Jesús por nosotros en nuestro diario vivir. Gracias, Señor, gracias, Jesús, porque sabemos que a través de las llagas de Cristo ya fuimos sanados. Porque sabemos, Señor, que todos nuestros pecados y maldiciones fueron clavados en la cruz. Gracias, Jesús, porque sabemos cuánto nos amas y te damos gracias, porque nos vamos de aquí sabiendo que tu sangre aún tiene poder y que la sangre de Cristo nos limpia, nos restaura, nos libera, nos sana, nos levanta para ser y seguir siendo tus hijos, reyes y sacerdotes, príncipes de tu pueblo, parte de la familia, parte del cuerpo de la familia de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, Jesús, gracias. Levanta tus manos ahí donde estás. Ya nos vamos. Gracias, papito lindo, nos vamos de aquí con más sabiduría, más entendimiento, amándote más a ti y amando más tu preciosa sangre, la sangre de Jesús, preciosa sangre, esa sangre bendita que nos limpia, esa sangre preciosa que nos ha dado libertad para ser y llamarnos hijos de Dios, esa bendita sangre por la cual ahora tenemos libertad en Cristo Jesús para vivir una vida en paz, una vida en ti, una vida, Señor, en victoria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos vamos de aquí, papito, declarando que el rostro de Jehová resplandece sobre cada uno de tus hijos. Nos vamos de aquí sabiendo que nos das la paz que sobre
sobrepasa todo entendimiento. Nos vamos de aquí sabiendo que nos vamos Bendecidos, prosperados en victoria, sanos en gozo y en paz. ¿Cómo nos vamos? Bendecidos, prosperados en victoria, sanos en gozo y en paz. Última vez, ¿cómo nos vamos? Bendecidos, prosperados en victoria, sanos en gozo y en paz. Y ya está. Hecho. Y ya está. Hecho. Y ya está. Hecho. Amén, amén.